Así que les invito, sin más preámbulos, a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 33 y en el versículo 12. Salmo 33, versículo 12. Salmo 33, versículo 12 dice: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bienaventurada. ¿Quién no quiere ser bienaventurado? Es algo que buscamos. Bienaventurado ha sido traducido en algunas versiones como felices, pero es más que feliz. Porque usted puede ser feliz y carecer de muchas cosas. Porque la felicidad, la verdadera felicidad, no depende de las circunstancias. Entonces, la bienaventuranza es mucho más que la felicidad. El término es muy difícil de traducir porque significa, entre otras cosas, que no hay carencia de nada, que tienes todo, que estás pleno. ¿Y quién es ese bienaventurado? El Salmo 1 dice que es aquel que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y este salmo, como muchos lugares de las Escrituras, nos dice que es bienaventurado aquel que tiene a Dios como su guía, como su protector, como su Dios. Bienaventurada aquella nación cuyo Dios es Jehová. Imagínense una nación donde está todo bien. Una nación donde hay empleo pleno. Una nación donde los estudiantes estudian. Una nación donde los trabajadores trabajan. Ya con eso, imagínense el cambio. Es como difícil de entender. Por mucho tiempo se nos ha dicho de que el cristiano no se mete en política, que la política es ajena, porque el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Y el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, también les dijo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador. Entonces estos textos parecieran que nos dicen, miren, no te preocupes por cosas terrenas. Y en realidad es cierto, no debemos preocuparnos, debemos ocuparnos de algunas cosas, porque esto, como veremos, no significa, somos ciudadanos del reino de los cielos, pero no significa que debemos desentendernos de lo que ocurre en el lugar donde vivimos. Vamos a ver algunos textos. ¿De dónde sacamos esto? Mateo 22, 21 refleja una realidad del tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús no habían elecciones, por cierto. En el tiempo de Jesús las cosas eran de otra manera. Y hasta avanzados los siglos, las cosas fue así. Esto de elecciones en algunos países tiene poco más de 100 años. Pero aquí vamos a encontrar algo que, un principio. ¿Recuerdan que el caso era sobre los tributos? Claro, no habían elecciones, pero ya habían tributos. Debían haber tributos. Para que exista un Estado, tiene que alguien tributar, alguien tiene que pagar a esos funcionarios. Entonces, había el tema del tributo. Y fueron a Jesús y le dijeron,
maestro, ¿nosotros debemos pagar los impuestos? Él dijo, mostradme la moneda. ¿Recuerda? ¿De quién es la moneda? ¿Qué imagen aparece? Y le dijeron, del César. Y la respuesta del Señor es conocida por todos, hasta por quienes nunca han leído la Biblia. Dad a César lo que es de César. Hay una responsabilidad para con el César. Hay una responsabilidad para con el Estado en el cual vivimos. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En ese contexto también podemos entender Jeremías 29:7, donde Dios, por medio del profeta Jeremías, le dice a su pueblo que había ido a la cautividad. Jeremías 29:7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Queremos nosotros tener paz? ¿Es algo que buscamos? ¿Es algo que anhelamos? Tal vez nunca nos los preguntamos, pero yo creo que los acontecimientos de octubre del año 2019 nos hicieron reflexionar acerca de esto. ¿Queremos paz? Hay algo que debemos hacer. Acá nos dice que debemos interesarnos por esto. Ahora, ¿solo el Antiguo Testamento nos habla de esto? No, el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, los versículos 1 y 2, él exhorta, ¿verdad? Exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es nuestro deber. Pero debe existir también un balance en esto. El Salmo 84, versículos 11 y 12, nos dice que porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Por una parte, entonces, debemos hacer lo que nos corresponde hacer respecto del Estado, pero nunca poner nuestra confianza en el Estado. Nuestra confianza debe estar solamente en Dios, porque hay una maldición para aquel que pone su confianza en el brazo del hombre. Confiamos en Dios, pero confiar en Dios no significa que nos desentendamos de estas cosas terrenas que Dios nos manda hacer. Siendo esto así, ¿cómo es entonces que nosotros, como habitantes de un país, como habitantes en una comuna, pertenecemos a distintas comunas, cómo es que podemos hacer la voluntad de Dios a este respecto del César? Los puritanos, cuando llegaron en 1620 a las costas de Massachusetts, en Estados Unidos, ellos establecieron una forma de gobierno, los padres fundadores, basados en algo que ellos llamaron democracia.
Tomaron el nombre de los griegos ciertamente porque la democracia como nombre es algo que utilizaron las ciudades griegas muchos años antes de Cristo. Pero esa democracia no es igual a la que nosotros conocemos hoy día. En ese entonces, 1/3 de la población mundial era esclava y solamente tenían derecho a voto en la Grecia antigua aquellos que poseían tierras. Solamente ellos podían votar. ¿De dónde sacaron esta idea entonces los padres peregrinos? La sacaron de Isaías capítulo 33, versículo 22. Isaías capítulo 33, versículo 22. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. De aquí ellos concluyeron que dejar todo el poder a un solo hombre no solamente era algo necio, sino que era muy peligroso. Porque como bien sabemos, el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Alguien ha dicho, denle poder a un hombre y ahí se verá cómo es. Eso lo vemos hasta en los propios trabajos, ¿verdad? A veces alguien es muy simpático porque es uno más, pero basta que lo asciendan y se convierte muchas veces en el déspota más grande. Lo hemos visto, todos lo hemos visto, un poco de poder. Y es lo que pasa muchas veces con los mandos medios en todas las organizaciones. O en los hospitales, que a veces alguna enfermera manda más que el director del hospital. Pasa en todo. Entonces no se le puede dar todo el poder a un hombre. Debe ser el poder, debe ser confrontado con otros, balanceado, equilibrado. Solamente en Dios está todo el poder. Él es el soberano perfecto. Él puede ser rey, él puede ser legislador y él puede ser juez. Pero los hombres no pueden no pueden ser reyes, no pueden de él emanar las leyes, ni puede él juzgar, porque sus corazones son engañosos y perversos. Entonces de ahí establecieron esta división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. Ahora, mi tema tiene que ver con los poderes del Estado y la responsabilidad del creyente. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros frente a un poder del Estado como el poder ejecutivo? Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. De aquí salen algunas cosas que son directas, como someternos a la autoridad.
que la autoridad proviene de Dios. Esto no significa que quienes ejercen autoridad siempre la ejercen bien, no. Pero hay una orden para nuestro bien de sujetarnos, de pagar los tributos. A veces decimos, bueno, pero yo, ¿qué tengo que ver con todo esto? Tenemos mucho que ver. Cada uno de nosotros sustenta el sistema de gobierno que tiene. Me va a decir, pero ¿cómo? Con los impuestos, hermanos. Si el kilo de pan cuesta 1.000 pesos, 190 pesos van al Estado. Más del 50% tengo entendido que del combustible, más del 50% del valor del combustible va al Estado. Y así suma y sigue. Y no es algo que usted elija, porque se llama impuesto, ¿verdad? Es impuesto. No es una sugerencia, no es una donación. Incluso hay un nombre que llega a dar risa porque dice contribuciones. Y no es una contribución, eso es un impuesto que fue dado en Chile después del terremoto del 60 para la reconstrucción de Chile. De eso pasaron más de 50 años, pero el impuesto todavía está. Lo mismo pasó para el terremoto del 85, con un impuesto que se grabó a los combustibles, también para la reconstrucción de Chile. Los años han pasado, pero el impuesto queda. Todos contribuimos a nuestra forma de gobierno, querámoslo o no. Pero debemos contribuir responsablemente, no solamente dando dinero, sino que responsablemente, y de eso es de lo que hablamos. Están puestos para alabar al bueno y para castigar al malo. Y cuando ellos no lo hacen, van a dar cuenta a Dios por haber mal utilizado la autoridad que Dios les da. Y sin duda alguna, muchas autoridades alrededor del mundo están bajo la ira de Dios, porque son incrédulos, pero también porque han mal utilizado algo que Dios les dio, autoridad. Ellos, veamos otro texto, en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Mire cómo lo dice Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esto es palabra de Dios. A veces nos preguntamos, pero ¿por quién voy a votar? Primero son impíos. Y que tengamos un presidente cristiano, puede ser. Lo ha habido en la historia y lo hay en la actualidad. Ya vamos a ver. En la historia, recuerdo se me fue el nombre, el primer ministro de Holanda, fundador de un partido político, fundador de la Universidad Libre de Holanda. Cristiano. Pero la mayoría son impíos. Algunos tienen buenas intenciones.
pero algunos no. Ahora, puede que el hombre tenga buenas intenciones, pero puede tener malos asesores, o al revés. Entonces, un tema del cual nosotros ni siquiera los mencionamos en nuestras oraciones son los consejeros de quienes están en la presidencia, porque pueden ser buenos, como José. El faraón no era un dechado de virtudes. El faraón no era alguien simpático y benevolente. Era un tirano, pero ahí estaba José. Dios estaba con él. De tal manera que hasta delegó muchos actos de gobierno en José, un buen asesor. Otro buen asesor lo tenemos en Daniel. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Gobernaba Darío, el Medo. Estos hombres tampoco eran techados de virtudes. Eran hombres malvados, eran tiranos, eran hombres crueles e insanguinarios. Y Daniel fue un consejero, un gobernador de este hombre malo. En el capítulo 6, versículo 4, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero note cómo dice la escritura: mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. A tal punto llegaron a concluir quienes lo envidiaban y buscaban la destrucción de Daniel, que dijeron: mire, si lo buscamos por su trabajo, vamos a estar perdiendo el tiempo. Este es un hombre intachable. Pero podemos hacer algo en relación a la religión. Y ahí armaron todo un entuerto. Pero él era un buen consejero. Hay consejeros malos también. Consejeros tremendamente malos. Por ejemplo, los jóvenes. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 10. Había muerto Salomón. Le sucedió su hijo Roboam. Este pidió consejo a los ancianos y después le pidió consejo a los jóvenes. Los ancianos le dijeron: mira, si tú bajas la carga impositiva, oye, bajan los impuestos, están muy altos. Este pueblo te va a servir. Pero Roboam quiso escuchar a los de su generación. Versículo 12. Perdón, versículo 10. En el 9 les dice, el 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. Miren aquí el consejo. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¡Cuánta soberbia!
cuánta arrogancia. Qué consejo más nefasto que le significó a Roboam la división del reino. Malos consejeros. Otro consejero malo, Amán. ¿Recuerdan a Amán? Esther capítulo 3. Esther capítulo 3. Mire el consejo de este consejero, versículos 8 y 9. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las que de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. ¿Qué buscaba él? ¿El enriquecimiento del rey? No. ¿Buscaba la gloria de la nación? No. Él estaba lleno de odio contra un pueblo al que él buscaba destruir. Y aconsejó y dio lugar a una ley infame para perseguir y destruir al pueblo de Dios. Amán, un hombre infame, un consejero infame. Hasta el día de hoy en Israel se le pisotea en una determinada fiesta, en la fiesta del Purim. En Israel se hace un mono que se destruye y pisotea por las calles en esa fiesta. Ese es Amán. Malos consejeros. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros? Orar. Orar por el presidente, porque el presidente, él tiene consejeros, tiene asesores. Eso no le hace inocente de las decisiones que tomen. Pero hermanos, supongamos que no sean hombres piadosos los que lo rodean, que es lo que es muy probable, pero que sean hombres criteriosos, que tengan sentido común. Eso se echa en falta muchas veces cuando hablan algunos ministros. Sentido común. Debemos orar por ellos. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. No solamente por el presidente, sino también por quienes les asesoran. Porque pudiera ser un hombre inclinado al mar como este Asuero, o como Darío. Pero qué diferencia hay entre Daniel y Amán, ¿verdad? ¿Qué diferencia? El hombre es malo, un tirano, pero sus consejeros hicieron toda una diferencia. Debemos orar, hermanos. Nuestros países están en serio riesgo. ¿Pero sabe por qué? Porque el juicio de Dios va a caer sobre nosotros. Si es que no estamos experimentando ya el juicio de Dios sobre nuestra nación. El otro poder del Estado es el poder legislativo. Muchas veces pensamos de que las elecciones, lo más importante es el presidente. Sí, tiene importancia, pero sabe que los legisladores son vitales en la vida de una nación. Y qué lamentable que las personas no se informan. Y qué lamentable de que en nuestro país, lamentablemente, nuestro poder legislativo refleja justamente la falta de criterio y de sentido común de nosotros que los elegimos.
El poder legislativo debe legislar lo que es justo. Nuestro hermano leyó recién Isaías capítulo 10. Ay de los que prescriben leyes injustas, los que prescriben tiranía. Hay un ay. Ese ay no es dicho por hombre alguno, es dicho por Dios. Porque Dios ama la justicia y Él aborrece la iniquidad en cualquiera de sus formas. Él es justo. Él nos ha dado su ley, el decálogo. Y fíjese que hasta los pueblos más atrasados de la tierra tienen incorporada en sus leyes un vislumbre de la ley de Dios. En ningún pueblo de la tierra se admite el matar. Se castiga. En muchos pueblos se castigó durante muchos siglos el adulterio. En la mayoría de los pueblos se castiga el hurto, el robo. Todo esto está en la ley de Dios. Ese es un fiel reflejo de la voluntad de Dios para nosotros. Y cuando los hombres legislan, teniendo como norte la ley de Dios, la nación va bien. Pero cuando los hombres legislan de espalda a lo que es justo, es como que le dijeran a Dios, mira, no nos interesa. Isaías capítulo 5. Versículos 18 al 25. Dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Versículo 25, perdón, el 24, dice, por tanto como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ay, ese ay es para aquellos que cambian lo bueno por lo malo, que dicen, no, si esto es bueno, pero es malo. Lo que dan lo dulce por amargo, lo que cambian las cosas. No es que estamos en nuevos tiempos, estamos descubriendo nuevas cosas, estamos evolucionando, no, estamos involucionando. Cada vez estamos más primitivos. Y aquellos que hacen estas cosas atraen la ira de Dios sobre sí y sobre sus pueblos. Nota cómo dice que con todo esto, dice, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Lo mismo encuentras en el capítulo 9, versículo 17. En el versículo 12 dice, ni con todo eso
ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida y viene hablando de juicio y de castigo. En el versículo 17, otra vez repite lo mismo en el versículo 21 y en el 10, versículo 4. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ahora, el legislador no llega y hace porque sí, sino que una frase muy común, ¿no? Es que el pueblo lo quiere, ¿verdad? Y todos se arrojan para ellos la representatividad del pueblo. El pueblo lo quiere. ¿Y qué es lo que quiere el pueblo? Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. No nos digan, díganos cosas halagüeñas. Todos hemos escuchado acerca de las demandas del pueblo. El pueblo está mal. Vamos en ayuda. Endeudemos la nación. Recibe Rey pasado récord de ventas. Y no estaban comprando panes y porotos ahí. Los automóviles subieron, hasta los usados. ¿Qué es lo que se calla? Que hay que pagarlo. Hay que pagarlo. ¿Sabe que hay naciones que han tomado préstamos a 100 años? Argentina, Perú y México tomaron préstamos por 100 años, a 100 años. Los nietos y los bisnietos terminarán pagando eso. Pero muchas veces nosotros nos unimos al coro, ¿verdad? ¿Y de dónde sale ese dinero, hermanos? ¿Por qué pensamos así? ¿Acaso Dios no nos dio el mandato de trabajar? El trabajo no es una maldición. El trabajo estaba en el huerto del Edén antes que el hombre cayera en pecado. Sí, hay leyes injustas. Sí, hay quienes se aprovechan. Pero dos males jamás van a hacer un bien. Eso es lo que quiere el pueblo. Los legisladores van detrás de la codicia y detrás del poder. Véanlo, por ejemplo, los impuestos de Roboam, ¿para qué eran? ¿En qué terminó eso? Las leyes de Darío, leyes injustas. Las leyes de Amán, legisladores. La ley del aborto. Nuestra Constitución en el artículo 19 dice que el Estado protege la vida del que está por nacer. Vamos a dar cuenta. Somos responsables.
¿Quiénes legislaron eso? ¿Los elegí yo? Perdóname, Señor. Vivimos en momentos difíciles, pero nosotros hemos contribuido a eso. Por lo tanto, debemos arrepentirnos y volvernos al Señor. Leyes injustas. Una diputada de la Nación ha presentado un proyecto para bajar la edad de consentimiento, que ya está baja, está en 16 años, pero la quiere bajar a 14. ¿Qué significa esto? Que un hombre puede seducir y abusar de una menor de 14 años y alegar que fue con consentimiento previo. Una ley, una ley. Una muchachita puede abortar y no es necesario que se le avise a los padres. Una ley. Hay leyes que están obligando a mentir. Otro reciente proyecto de ley, trabajar 38 horas semanales. Se trabajan 4 días y se descansan 3. Qué bueno, qué avanzado, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Miren lo que estamos haciendo. ¿Quién votó a estos legisladores? Nosotros. Yo les recomiendo a cada uno de ustedes que se compren una constitución, tal cual como está ahora, para que luego la comparen con la que va a salir. Y vean si cambia el artículo 19 y otros artículos que hablan sobre la protección de la familia. Luego tenemos el Poder Judicial. ¿Qué espera Dios de los jueces? El Poder Judicial es muy, muy importante en una nación. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Esto lo sabemos nosotros como padres, quienes hemos criado niños. Sabemos que cuando le permitimos a un niño una mala conducta, él la va a repetir. Así también ocurre con adultos. Y el encargado de aplicar justicia es justamente el Poder Judicial. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 al 21. Dice, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Ese es nuestro Dios. Y ahí tenemos
lo que un juez debe hacer. Capítulo 16, versículos 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Si Dios es justo, quiere que los hombres también obren con justicia. ¿Y qué más va a pedir acerca de quienes deben ejercer la justicia? Segunda de Crónicas, capítulo 19. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos 4 al 7. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Beersheba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios, Dios no hace, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Eso es lo que debe hacer el Poder Judicial. Juzgar con justo juicio. Lamentablemente, la situación en nuestros países es tal que hay muchos que proceden con desidia. Hay muchos que se acobardan frente a las presiones y no votan conforme, no juzgan conforme a derecho, sino solamente para la simpatía o del que gobierna o de las mayorías. Hay algunos ejemplos preciosos de hombres que íntegros, probos, como por ejemplo el juez argentino Alfredo López. Es un juez federal y suspendió la ley del aborto. ¿Por qué? Porque dijo, la Constitución argentina dice que el que está en el vientre de la madre es persona y que se le debe protección. En Argentina se votó el aborto, como ustedes saben, con un nombre eufemístico, se le cambia el nombre, no se llama aborto, se llama interrupción voluntaria del embarazo. Se le dice IVE. ¿Ve? IVE no suena como aborto, pero es un asesinato igual aunque le cambien el nombre. Y este juez se plantó, dijo no. Es curioso porque en el preámbulo de la Constitución argentina se invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Hermanos, los hombres cuando establecieron estas cosas a principios del siglo XIX o las modificaciones durante el siglo XX, reconocían a Dios como el legislador supremo. Y recuerdo algunos juramentos de presidentes o de autoridades cuando decían, y si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Dios no dará por inocente al culpable. Y Él
tiene sumo cuidado con aquellos que usan vanamente su nombre. No lo dará por inocente, no quedará sin castigo. Es uno de los mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y si una nación invoca a Dios por testigo, es de sorprenderse el estado en que están nuestras naciones. Hay hombres que puestos en autoridad están buscando no ir en la misma dinámica que va el mundo. Víctor Orbán, presidente de Hungría, un cristiano reformado, hace 6 meses propició la ley y la votó el Congreso de Hungría. Mire, la madre es mujer, el padre es varón. ¿A dónde hemos llegado? ¿Recuerdan que hace un tiempo atrás hablaban de que Nicolás tiene 2 mamás o 2 papás? Con esta ley consiguió que en Hungría se prohibiera que homosexuales adoptaran niños. Y recientemente hay una ley que prohíbe la propagación homosexual o la reasignación de sexos a menores de 18 años. Está pagando un costo muy alto porque la comunidad europea está tratando de sacarlos del concierto de naciones, de echarlos. Pero él se mantiene firme. Esta última ley fue votada en el Congreso. Se le llama dictador, pero esto fue votado en el Congreso con 157 votos a favor y 1 en contra. ¿Quién votó a estos congresistas? El pueblo húngaro, que al parecer tiene más sentido común que el pueblo chileno. Hermanos, podemos hacer una diferencia. Yo no sé si a usted le duele el estado de la nación. Yo no sé si a usted le duele el estado de nuestros connacionales. Gente que quiere vivir sin trabajar. Gente que quiere que todo llegue de arriba. Gente que dice, no, hay que sacarle a los ricos. ¿Por qué si eso es robo? ¿O desde cuándo robarle a alguien que tiene eso no es robo? Hermanos, nuestros pensamientos no están gobernados por la palabra de Dios si pensamos así. Somos indignos de llamarnos cristianos si nosotros tenemos estas ideas o si aplaudimos a quienes las tienen y los apoyamos. Esto no es gratuito, hermano, ni es inocente. Dios nos habla en reiterados lugares que Él no hace acepción de personas y esto vale no solamente para los jueces, sino también para nosotros. Porque si nosotros nos comportamos de manera impía, también vamos a tener un castigo ejemplar. Dios no va a suspender las leyes del universo porque seamos sus hijos. Si usted se sube a un edificio de 10 pisos y se lanza, Dios no va a suspender la ley de la gravedad para que a usted no le pase nada. Va a sufrir las consecuencias de su extravío. Ahora, no es tarde para volvernos al Señor, para clamar misericordia. Es en este contexto
Cuando Salomón dice, si tu pueblo se humillare y viniere a ti y orare, tú escuchas desde los cielos y responde. Y Dios respondió, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. La tierra está enferma, pero está enferma de sus moradores, porque sus moradores se han corrompido más allá de toda medida. Y esa corrupción sigue permeando los estamentos de la nación, porque esa corrupción ha penetrado en las familias, ha penetrado en las mentes de las personas. Y lamentablemente, muchas veces, de creyentes que se alimentan de cualquier cosa, menos de la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad. Debemos ser sal. La sal preserva la corrupción. Si la corrupción avanza a nuestro alrededor, es porque no estamos sanando. Las tinieblas pueden ser muy oscuras, la oscuridad puede ser muy densa, pero basta un fósforo y ya trae luz. La luz no es opacada por las tinieblas. La luz irrumpe en las tinieblas e ilumina. Eso es lo que debemos hacer. Esa es nuestra misión. Glorificar a Dios con nuestras vidas. Y glorificamos a Dios con nuestras vidas cuando hacemos su voluntad. Y esto tiene que ver mucho más con mucho más que con reunirnos en las cuatro paredes de un templo, sino que con que cada uno de nosotros viva esa vida que a Dios le agrada, haciendo su voluntad y no dejándose arrastrar por ideas que son contrarias a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. A César le debemos dar lo que es de César, pero no una obediencia ciega y absoluta, porque esa solo es para nuestro Dios. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Debemos confiar en nuestro Dios. Confiar, esperar en Él, perseverar en Él. Pero esto nunca está divorciado, hermanos, de desentenderse del lugar donde el Señor nos puso. Es ahí donde Dios nos puso que debemos confiar en Dios mientras hacemos el bien. Y va a llegar un momento en el cual por hacer el bien seremos castigados. Pero ese va a ser un momento para gozarnos, nos dice Pedro. Porque si haciendo la voluntad de Dios sois castigados, debemos gozarnos. Todavía no llegamos a eso,
pero para allá vamos. Entonces, debemos prepararnos para ese momento, para el momento en el cual, haciendo el bien, seamos estorbados y castigados. Debemos prepararnos para eso, perseverar en nuestro Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. No las nuevas políticas. No la nueva constitución. No el presidente. No este partido ni este otro. No, es Dios. Pero no significa que debemos desatender estas cosas. Porque si en estas leyes injustas que son promulgadas por hombres que nosotros contribuimos a elegir, somos culpables. Dad a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. A Dios le debemos nuestra obediencia. A Dios le debemos nuestra adoración. Él es digno de honra, gloria y alabanza. Y honramos y glorificamos y damos gloria a Dios cuando hacemos el bien. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos.